les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos, finalmente, cayeron en tierra buena y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. Familia del cielo, muchas gracias por la vida, por la fe que nos permite escucharles, que nos permite comprenderles y presentarnos en momentos de oración cara a cara. Gracias por el don de la fe, por el don de la oración, por el don de este carisma. Ayúdanos a seguir aprovechando estos ejercicios espirituales. Ayúdanos a poder seguir abriendo nuestro corazón y nuestra mente, y nuestra vida a tu palabra, para poder ir acortando distancias, para poder ir encarnando cada vez más tu palabra viva.
que nos hablaban de esas razones que debemos encontrar en la oración para poder vivir la palabra, de verdad que encontraba que qué diferente es. Veo que cuando no tenemos razones ante las dificultades, inmediatamente la palabra sucumbe, ¿verdad? Pero cuando sí las hay, esas razones se convierten en fortaleza, como un pilar del cual nos agarramos, algo sólido que nos permite decir, pues a pesar de ello, vivo esto que entendí en la oración, ¿sí? Y yo creo que tenemos experiencia de ello. Al inicio de los ejercicios, Pedro nos decía, estamos en un tiempo de gracia, que es el canto que precisamente acabamos todos de entonar. Esa espera del nacimiento de la palabra de Dios, que se encarna en Cristo. Y es un tiempo, pues, de Adviento, tiempo de preparación para recibir esta palabra. Jesús quiere venir a habitar entre nosotros, a nuestro tiempo actual, a nuestra sociedad actual, al hombre, a la mujer, al joven, al niño, al anciano de hoy. Y entiendo que Jesús podrá nacer en este 2012, en este siglo, en la medida que encuentren personas, discípulos, apóstoles, cristianos, que le dejemos encarnar la palabra, que le dejemos hacer vida en nosotros la palabra. Y preguntémonos por ello, ¿cómo voy a preparar mi vida para que Jesús pueda encarnarse en mí en esta Navidad? Pero entiendo que Jesús no solo quiere encarnarse y mostrarse al mundo de hoy, al hombre de hoy, a través de una sola persona, sino a través de una comunidad. Y también por eso vale la pena preguntarnos cómo vamos a preparar en comunidad, ¿sí?, nuestra vida para que se encarne esta palabra. Ya estos ejercicios espirituales de por sí son un medio de preparación personal y comunitaria. Pero más concretamente hoy nos invita Jesús a prepararnos pidiéndole la luz para reconocer cuáles son esas dificultades o qué es aquello que me impide hacer vida la palabra. ¿Qué me impide dejar que se encarne la palabra en mí y en la comunidad? Porque si las podemos reconocer, si nos hacemos conscientes de ellas, podremos hacer algo al respecto, podremos trabajarlas, podremos así cambiarlas y acortar distancias. Es decir, que nuestra vida sea cada vez más permanente, más palabra de Dios. Que seamos cada vez uno con la palabra. Y a través, en esta mañana, de la cita de Mateo 13, del 3 al 23, podremos dialogar con nuestro Dios. ¿Cuáles son esas dificultades? ¿Qué es aquello que me separa de ti? ¿Qué es aquello que me impide vivir tu palabra? Y es esta parábola que les leía al inicio, ¿sí? La parábola del sembrador, que nos dice que el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, algunas semillas cayeron a lo largo del camino, que vinieron las aves y se comieron los granos. Y después, más adelante, nos explica qué es esto, qué significa. Pues es la persona que oye la palabra, pero que luego no la interioriza. Y viene el maligno y la arrebata, le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y justo ya nos da luz esto que ayer nos compartían, ¿verdad? No asimilar la palabra, quedarnos solo en la escucha, sería como esa semilla que cae en el camino, ¿sí? Y que no se asimiló, solo se escuchó, ¿sí? Se oyó. Y que no hicimos ese trabajo de preguntarle ¿y por qué? ¿Y qué razones tengo para vivir esto? ¿Y cómo es que tú lo vives? ¿Por qué lo vives? A ver, déjame entrar en tu vida para descubrir y contemplar cuáles eran tus razones, Jesús, para hacer las mías, ¿no? Y yo también poder vivirlo.
Y entonces, ante la luz de esta palabra y con la pregunta, ¿qué me impide hacer vida tu palabra? Entendía, mira, amor, te impide tu pereza mental. ¿Sí? Tu pereza mental, que cuando estás en la oración, pues te gana y entonces dices, pues bueno, ya escuché algo, ¿no? Ya me llegó algo a casa, pero ¿y? Te la va a robar, te la va a comer cualquier cosita que pase por el camino, en cuanto apenas, es más, ni sales todavía de la capilla, ya se te fue, ¿no? Porque quedó muy superficial, porque quedó muy por encima, porque no la profundizaste, porque no la trabajaste. Tu pereza mental para profundizar, para meditar la palabra, tu superficialidad con la que oras. Pregunté, pues definitivamente si queremos entrar en este dinamismo y encarnar la palabra, necesitamos dedicarle ese tiempo y ese esfuerzo que implica nuestro trabajo, ¿no? Mental. A mí me parece que a veces perdemos la conciencia de con quién tratamos y entonces vemos la palabra y entonces pues como no sé, una teoría o ideas o propuestas, ¿no? Y se nos olvida que es el mismo Cristo que quiere nacer, ¿verdad? Que quiere encarnarse. Y yo digo, ¿cómo es posible que de mi pereza mental pueda más que tú mismo, Cristo, tu palabra que viene a tocar mi vida? Qué superficialidad, que no me doy cuenta que eres tú y que me da flojera entenderte, que preferiría que bajaras, ¿verdad? Con tu cuerpo humano o con una voz, ¿verdad?, extraordinaria y me hablaras, porque eso es más fácil y me lo explicaras con mi lenguaje y con que lo entendiera y así yo no tuviera que pensar la respuesta o que meditar para tener la luz. Qué triste que por esa razón pues solo escuchemos y nos demos la vuelta prácticamente, ¿no? Y le demos la espalda a Jesús. Y recordaba que en un momento me di cuenta como de verdad cuando no meditas la palabra, luego cualquier cosa te lo roban. Y yo les he compartido que cuando mis hijos eran más chicos yo utilizaba el sistema de corrección de castigo y fajazo. Entonces, cuando ellos se portaban mal, pues yo les daba. Y les daba el castigo y el fajazo, ¿sí? Y entonces, cuando empezaba a orar, me encontraba con la palabra que me decía, hey, es que el que se equivoca, el que se porta mal, merece perdón. El que se equivoca y se porta mal merece que le muestres el amor de Dios, mi amor. Y yo me escuchaba y me parecía lógico y muy bonito, ¿no? Ay, pues es cierto, si tú así lo haces conmigo. Escuché la palabra, la oí y hasta ahí. Y a la hora de vivirlo, de verdad que ni me acordaba de lo que Jesús o Dios me había dicho, Dios, en este caso Dios Padre, ni me acordaba de verdad. Y después yo me cuestionaba por qué, cuando volví a ponerme delante de la palabra y me decía nuevamente, oye, el que se equivoca, el que se porta mal merece perdón y merece otra oportunidad y merece mostrársele el amor misericordioso. De verdad que yo me sentía mal, pero decía, es que no sé qué me pasa, ¿no? Si quiero, pero no me sale a la hora de vivirlo. Pero cuando entré en la meditación, porque de hecho una misionera eso me decía, te falta meditar. Te falta encontrar razones, te falta descubrir qué es lo que se te está, qué es lo que está como contrario a la palabra que está en ti y que está contrario a la palabra y no te deja vivirlo. Entonces, bueno, pues ahí estoy, ¿verdad? Queriendo meditar. Y allí fue la meditación que comprendí, que es que yo estaba convencidísima, pero de verdad bien convencidísima, que no, que eso que decía la palabra no era así, y eso me enseñaron y eso aprendí, que el que se equivoca merece ser castigado. Y es más, que tiene que ser castigado para su bien. Eso aprendí y eso es lo que practico, ¿sí? Entonces, fue solo en la meditación que descubrí que yo pensaba diferente a lo de la palabra. ¿Y cómo la iba a encarnar si yo no estaba de acuerdo en ella? Pero esto solo con la meditación lo llegué a descubrir. Y así creo que cada quien tenemos muchas cosas, ¿no? Que llega la palabra, se siembra en nuestro corazón, pero no nos damos cuenta que quizá yo pienso diferente, que quizá yo creo otra cosa.
que quizá yo no quiero de pronto realmente hacer eso. Y si yo no medito, pues no lo voy a servir. No voy a servir eso que me dijo, lo que voy a servir es lo que profundamente creo, lo que profundamente estoy convencida. Y entonces ahí la palabra no pudo encarnarse. Se encarnó mi criterio, mi forma de pensar, mi forma de sentir. Otras semillas dice que cayeron sobre terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Y nos explica el mismo Jesús qué significa esto. Recibes la palabra con alegría, pero por no perseverar en ella, pronto desistimos. Por no ir a profundidad y hacer un camino, pronto la dejamos. Se me venía este dicho que dice, ¿verdad? Comenzamos el camino, el seguimiento a Cristo, la oración, con arranque de caballo fino, y terminamos con parada de burro cansado. Sí, la palabra hoy me dijo, hoy me convirtió, hoy me estremeció, ¿verdad? Y me puso esto y esto de horizonte, de proyecto. Y empezamos bastante bien, pero cuando vienen las dificultades, ¿verdad? En cuanto encontramos las piedras en el camino, decimos, creo que no, esto no es para mí. Creo que o se equivocó él al llamarme o yo me equivoqué en lo que me dijo, pero no. Y desistimos. Y es que yo le preguntaba, ¿qué me impide entonces vivir la palabra a la luz de esto que me dices, Jesús? Me decía, tu falta de perseverancia, tu inconstancia. A veces oras, a veces no. Por tiempos de pronto perseveramos en todo y de pronto soltamos y hasta ni por la comunidad se nos ve. Tiempos le echamos muchas ganas y ponemos hasta medios en casa, personales, con la familia. Y tiempos ni hablamos, ¿verdad? Ni que nos hablen. Me canso rápido, me doy vacaciones y dejo los medios. Otra cosa que me impide es la impaciencia de querer resultados express, de microondas. Estoy orando, ay, pero si ya llevo un mes yendo a la oración constante todos los días, y si vieras que mi carácter no cambia, mujer, hombre, es que lo que hemos construido en tantos años queremos cambiarlo en un mes de ir en un momento concreto a oración, ¿verdad? Es que es un trabajo, es un proceso. Es que tengo un mes orando y mi marido, mi papá, mi mamá, mi hermano en casa, mi patrón, mi maestro no cambia. Pero ni poquito, ni se da cuenta. Queremos resultados express. Y entonces dejamos de perseverar porque sentimos que Dios no nos complació, no nos hizo caso, de nada sirvió orar. Y no va por ahí. Encontramos esas pequeñas piedritas ya en el camino, ¿no? Que no va pasando lo que yo quería que pasara en la oración. O cuando ya yo le estaba dando a Dios, ¿verdad? De mí, yo estoy fiel, perseverando, pues ahora que Él me cumpla, decimos, ¿no? De verdad que a veces eso se juega dentro de nosotros, ¿no? Y entonces decimos, pues ya no lo hago, ¿verdad? Y dejo. Las prisas, el poco tiempo que le dedico a la oración, el no a veces poner los medios y ejercitarme en prolongar la oración con una vida orante. Me llama mucho la atención, a veces decimos, no, es que yo prometí que no voy a faltar a las pautas. Y así ya yo estoy poniendo todos los medios, pero resulta que llego tarde y me voy antes de que acabe la oración. Y digo, ¿realmente oraste? ¿Realmente te encontraste con Dios? ¿Alcanzaste en ese tan pequeño tiempo? Y nos sentimos tranquilos porque eso sí estoy yendo a la oración. Pero ¿realmente estás orando en esas circunstancias y en ese tiempo? No nos podemos engañar y cada quien lo sabe, ¿no?
encontraba la mediocridad a la luz también de este ejemplo que nos pone esta parábola, ¿no? La mediocridad que de pronto nos vamos instalando y decimos, pues hago lo que puedo y cuando puedo, ¿no? Y sigo la ley del mínimo esfuerzo, incluso en mi relación con Cristo, en mi relación con la palabra, en la oración. Lo más fácil, lo más cómodo. A veces decimos, pues orar, pues cuando lo sienta, ¿no? Cuando tenga ganas. Así decimos, o de ir a misa, ¿no? Porque si no, ¿de qué sirve? No, es cuando realmente tenga ganas, si no, ¿para qué? O, ¿dónde orar, verdad? Y decimos, bueno, pues en la casa está bien, ¿no? Ahí está Dios también, ¿no? Y ¿para qué ir? A veces vemos, ¿para qué ir y trasladarme, ¿no? Y hacer gasto y tiempo y desgaste de que persona yendo hasta la comunidad que está quién sabe dónde, ¿verdad? Cuando la verdad nos damos cuenta que la oración en comunidad nos da tanto, tantísimo, que la necesitamos muchísimo, que no basta permanecer solo yo en mi oración personal en casa. Y que a veces la verdad es que ni la logro concretar. O lo que concreto es una pequeña dosis, ¿no? ¿A qué hora orar? Pues cuando ya no tenga sueño para que le dé todo lo mejor de mí, ¿no? Y resulta que esa hora no tuviste tiempo porque ya la tenías ocupada con 1000 cosas, ¿no? Yo les digo que a veces en casa a mí se me hace difícil porque luego estoy, bueno, nada más hago esto. Bueno, ya nada más hago esto que urge y así ya puedo orar más tranquila. Ay, ya tocaron, ya llamaron, bueno, ya nada más esto y ahora sí ya. Y así me la llevo a Jesús al pueblo, ¿verdad? Ahorita, a ratito, espera un tantitito. Se llega al final, híjole, es que ya estoy bien cansada. O es que ya no hubo tiempo, ya tengo que hacer qué sé yo qué otra cosa, ¿no? Pues esta es la semilla que cae en el terreno pedregoso, que no perseveró, que no puse más medios y constancia en ese seguir meditando, contemplando la palabra y poniéndola en práctica. Otras semillas dice que cayeron en medio de cardos, de plantas espinosas, y crecieron ciertamente, pero luego se ahogaron. Y nos explica, sí crecieron, pero las preocupaciones de la vida terrena y los encantos de las riquezas ahogaron la palabra, y al final no produjo fruto. Me llamó la atención esto, no me había fijado en otros momentos cuando dice los encantos de las riquezas, ¿no? Es como algo atractivo, como algo dulce, algo placentero, ¿no? Que luego esto nos hace terminar dejando de lado la palabra y ocupándonos e invirtiéndonos en esas preocupaciones de la vida y en esos encantos de las riquezas, de los honores, de los placeres, del poder. Jesús, ¿qué preocupaciones de la vida terrena o riquezas ahogan tu palabra en mí? Yo le preguntaba y entendía tus apegos en la tierra, apegos a tus criterios que te da miedo soltar, apegos a lo que te gusta, tus hobbies, tus hábitos, tus películas, televisión, comprar, criticar, comer, beber, qué sé yo, ¿sí? Las novias, los chicos, no sé, ¿no? Cada quien puede ver ahí sus apegos, sus placeres en este mundo. Incluso me hacía ver, incluso tus apegos a las personas que amas, que a veces te pueden más que yo mismo, más que la palabra. Y fíjense, me daba cuenta después de una situación que tuvimos con una perrita que mis hijos compraron, por lo que les dieron a ellos, mis parientes, mi familia. Ellos se compran la perrita, pasa una situación, bueno, la perrita, Dios nos invita a confiar, y yo entendía de Dios, confía, yo sé lo que necesitan, ya no había dinero para otra perrita, y se iban a quedar ellos sin Navidad, sin dinero y sin perrita. Entonces, para mí era algo muy, muy doloroso, porque yo decía, pero ¿por qué haces esto, Señor, verdad? ¿Por qué pasar por la cruz tan chiquitos? Porque Juan y yo les habíamos asociado que íbamos a ir a comprar esa perrita, pero que íbamos a confiar que Dios nos iba a dar la perrita que necesitaba nuestra familia, y no otra. Y que entonces con lo que alcanzara su dinero, ese íbamos a comprar, que no fueran a estar pidiendo que pusiéramos más, porque no veíamos, ¿verdad?, que fuera lo mejor, ni teníamos.
Entonces, bueno, pasa eso y ellos bien felices porque me dicen, mamá, yo creo que Dios sí quería que tuviéramos esta perrita porque nos le bajaron un montón de dinero y nos la vendieron. Bueno, y resulta que la perrita se muere, entonces dices, ¿qué pues? ¿No? Señor, ¿qué pasó? Luego, cuando entendía algo que me decía, me ayudaba bastante y todo, pero también me decía, bueno, y yo al final decía, pues es muy bonito esto y me da sentido a esta vivencia, pero, ¿y qué va a pasar? Mis hijos se quedan sin nada, ¿no? Y qué duro porque van a sentir como que, entonces, ¿Dios qué? ¿No? O sea, nos jugó chueco porque de pilón, o sea, parece que nos iba a la perrita, al final nos quitó el dinero, o sea, permitió pues que se nos quitara el dinero y quedarnos sin perra. Entonces me preocupaba pues la fe de ellos, ¿no? Su relación con Dios. Pero al final él me decía, confía, que yo soy tu padre y sé lo que necesitan, sé cuál es la pena que necesitan. Bueno, entonces cuando yo ya les invitaba, pues sufrieron su duelo, lloraron, todo lo que tenía que pasar. Y hace poquito me decía el veterinario, sí les voy a hacer válida la garantía, les voy a dar otra perra. Pero miren, ahorita me acaban de dar una, si quieren venir a bañar. Y mis hijos luego, sí, ya vamos, mamá, oye, en este momento vamos. Y en ese momento, de verdad que, no sé, pero entendí como que, no lo veía tan de Dios. Porque para mí era como, bueno, de hecho yo había llamado por insistencia de ellos, o sea, no fue ni siquiera que él nos habló el veterinario. Entonces yo sentía que era como nosotros seguir haciendo nuestra voluntad. Y no sé por qué entendía que Dios me seguía insistiendo, confía, o sea, yo sé lo que necesitan, yo se lo voy a dar, y no tanto como ustedes volverse a aferrar a algo. Y más porque, sobre todo el hijo mayor es muy desesperado y quiere algo y lo quiere de ya. Entonces Juan, mi esposo, me ha dicho, hay que ayudarle a que no es de ya, o sea, que tiene que tener paciencia, ¿no? Entonces, él fue uno de los primeros que me dijo, ya vamos. Y justo ese día resulta que no tiene clases y se presta todo. Vamos, mamá, vamos. Y fue muy curioso porque yo en ese momento no contacté con Dios y fue, bueno, lo intuí, pero no me detuve a dialogar. Fue una intuición de decir, es que yo había dicho o entendía de Dios que no debíamos ir, que no era el tiempo. Y que, porque el trato había sido más bien que cuando naciera no era nada. Y no había nacido, esto fue otra caja que le llamo, total. Sin embargo, al ver a mi hijo tan decidido, mamá, ya, mira, ahorita se puede. Y yo como que dije, bueno, sí es cierto, las circunstancias se prestaron, pues vamos. Pero la verdad es que dentro de mí venía en una lucha. Y voy todavía en el camino y yo sintiendo como que creo que no es, pero y vengo impulsada por de verdad mi amor al hijo, ¿no? Que no quiero verlo sufrir, que quiero complacerle. Pero la verdad es que la palabra me decía, confía, espera. Y enséñale a él a confiar en mí y a esperar. Pero fue todo así como empujada y yo dejándome llevar. Llegamos a la perra, parece que sí, se la lleva, veníamos en el camino y traía una infección de piel muy fuerte que le descubrimos gracias en el camino, la fuimos a regresar. Yo le di gracias a Dios porque dije, si no entiendo por una me hablas por otra, Señor. Confía. Y esa fidelidad, fíjese que es sutil, esa fidelidad a lo que entiendes de Dios, a pesar de que el ser que amas, ¿verdad? Y tus apegos, de pronto dicen otra cosa. Y a veces cuesta. Pero yo veía, Señor, es que tu palabra tengo que cuidarla. Y ser fiel a ella por encima a veces de lo que, pues humanamente, ¿verdad? Deseo o desean los seres que amo. Porque tú sabes bien lo que necesitamos. Otro apego y riqueza, y la principal y más grande que yo encontraba en mí y en muchos cristianos, ¿verdad? Hijos de Dios, es mi yo. ¿Sí? Yo misma. Que quiero gobernar mi vida, que quiero tener el control de mi vida. Mi orgullo, mi amor propio, que no se quiere morir, que no se quiere doblegar, que no quiere obedecer la palabra más que a sí mismo, que no quiere pasar por la cruz ni sentirse humillado, ni hecho a un lado. Jesús me hace descubrir que mi amor propio no le gusta salir perdiendo, sino salirse con la suya. Y se aferra hasta conseguir lo que quiere y no se deja de los demás. Ayer que nos decía Héctor, tu Dios está allí donde te duele. Y yo decía, me duele mi orgullo. Allí es donde no me quiero doblegar, cuando ya tocaron mi orgullo. ¿Sí? Y
perdiendo. Y sobre todo me daba cuenta que lo vivo mucho con Juan, mi esposo, ¿no? Que cuando él me corrige, que cuando él, como es muy bromista, ¿verdad? Y muy carilla, a veces cuando hace carilla de algo que yo dije o hice, de verdad que me duele, pero mucho. Antes me enojaba así al grado de decir, de retirarme incluso y de reclamarle. Ahora ya no, pero todo me duele y no me gusta. Y yo se lo he hecho saber y me dice, ¿eso es orgullo? Y yo, no te gusta que nos veamos en ti. Ríete tú misma de ti. De verdad que me cuesta. Y yo veo, ahí está mi Dios, ahí está mi apego al que le sirvo, por quien vivo, a quien defiendo a capa y espada, de verdad. Cuando Juan me pide algo que le ayude y yo digo, no, es que fue por negligencia, es que él dejó pasar el tiempo, se le hizo tarde y ahora sí quiere que yo le ayude en algo y que yo sacrifique algo que yo iba a hacer por ayudarle. Y a veces allí mi orgullo dice, no, ¿por qué? Así fue amor del otro. Y me doy cuenta que era qué difícil. Y ayer yo le decía, dame razones. ¿Por qué doblegar? ¿Por qué he de humillarme? ¿Por qué he de morir a mi amor propio o a mi orgullo? Y fue muy bonito porque me decía, mira, mami, tu amor propio sabe que no es nada. Tu amor propio sabe cuál es su verdad, que no puede nada. Y de verdad me empezaba a poner como momentos muy cotidianos donde lo palpo. Me decía, ante una enfermedad terminal, ¿qué puede hacer el ser humano? No puede nada. Ante un tráiler que se te viene encima, ¿qué puedes hacer? Ante el carácter de un hermano o hermana, a veces, ¿qué puedes hacer? Ante la muerte de un ser querido, ¿qué puedes hacer? Ahí uno experimenta su impotencia, ¿no? Su pequeñez, su limitez, lo limitados que somos. Y me dejaba ver también cuando Héctor ayer mencionaba que en la tumba todos nos vamos a ver iguales, ¿verdad? Y ahí no va a haber más quién es más y quién es menos, ¿no? Y quién hizo qué, y quién hizo grandes cosas o quién hizo nada en la vida. Porque ahí seremos todos lo que somos. Y yo veía, desde el humano pues, yo me imaginaba en la tumba de verdad ahí las momias y yo decía, es verdad, todos nos vamos a ver de feos. De feos. Y después, perdónenme, pero así lo entendí. Después me imaginaba, ¿y quiénes somos? Cuando se me venía la imagen, cuando vamos al baño. Yo decía, es que ¿y ahí cómo nos vemos y quiénes somos? Todos somos, pues, humanos limitados, pobres, con limitantes. Todos ahí hacemos lo mismo y olemos lo mismo. O sea, de verdad, para mí era probar esa miseria humana o esas limitantes humanas en donde yo decía, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Alguien por ahí nos decía, ¿y quién es el presidente, verdad? O el, qué sé yo, ¿quién fue Hitler cuando iba al baño? Pues cualquiera, como todos, decía. Y a mí me impresionó esa imagen porque decía, es verdad. O sea, no somos de verdad nada si hablamos desde el aspecto meramente humano. Esa es nuestra verdad. Y me decía, mira, Moni, ocupa tu amor propio, tu yo, ¿verdad? Humanote. Reconocer su verdad y postrarse ante la verdad auténtica. Reconocer al verdadero Dios, ¿verdad? Al único, al que es por sí mismo. Reconocer tu pequeñez delante de Dios. Es preciso que tu orgullo se sitúe en su verdad y se doblegue. Acepte su condición limitada para que me pida mi divinidad y la haga suya. Ante estos momentos en que Juan me pide algo que yo considero injusto, yo entiendo ahí que me dice, doblégate, porque es necesario que tu amor propio aprenda a servir al amor verdadero. Aprenda a hacerse nada ante el amor verdadero que está en el hermano. Y reconocer que por él y por ese amor es que recibes tu gran valor, tu grandeza, la gran vida que tienes, que solo es en unión con Él y no por tus fuerzas y no por tus caminos y no por tus criterios que vas a tener esa vida grande y ese valor grande. Mi orgullo, mi no querer reconocer mi verdad y doblegarme ante la auténtica verdad me impide vivir la palabra.
cada quien preguntémonos, ¿dónde está tu Dios? ¿A quién le sirves? ¿Dónde está mi Dios? ¿A quién le sirvo? Porque esas son las espinas que ahogan la palabra. Cuando no sirves a la verdad y al amor auténticos, tampoco servimos a los hermanos, sino solo a nosotros mismos. Y se desarrolla un gran egoísmo en nosotros, un ensimismamiento que nos impide vivir la palabra en el hermano. Pues vivir la palabra es concretarla allí en el prójimo. Y ante esto Jesús es muy claro. En su palabra, en la cita de Mateo 23, del 14 al 15 y del 23 al 32. Repito, Mateo 23, del 14 al 15 y del 23 al 32. Son palabras muy fuertes que Jesús dirige a los fariseos, a los maestros de la ley, y que son palabras que quizá hoy nos puedan iluminar nuestras propias dificultades y cosas que nos impiden vivir la palabra. Y yo tomaba alguna de ellas, ya ustedes pues la podrán orar y ver desde dónde les puede allí iluminar Jesús. Es cuando dice hay de ustedes, ¿sí? Palabras muy fuertes. ¿Sí? Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Yo me quedaba sobre todo con esta primera parte, donde dice, ustedes recorren mar y tierra por ganar, sí, un pagano. Pero cuando ya lo han ganado, y pues en el verbo donde yo entendía, ustedes hacen muchas cosas por traer a las personas a la acampada, por traer a las personas a los grupos, pero cuando ya está, cuando ya le tienes, falta ese compromiso de poder ayudarle a prolongar la experiencia, de poder ayudarle a poner cimiento, ¿verdad? A profundizarla, de poder arrimar el hombro cuando está ante la tentación o caído y ayudarle a levantarse. Cuando me implica el esfuerzo de estar velando por su vida, custodiándola, llamándole, visitándole, invitándolo, incluso a la propia casa, aunque me implique invertir dinero, tiempo, esfuerzo. Comprometerme con la vida del otro, es comprometerme con la palabra. Y no basta engendrar, ¿verdad?, los hijos a la vez, sino cuidar y seguir alimentando esa vida. Pero ya me requiere toda mi persona para poderle dar seguimiento. Pero sobre todo, en general, antes entendía, hay de ustedes, porque quiero que se den cuenta de que vivir mi palabra no solo es cumplir con leyes o mandatos, sino amar al hermano, amarse en comunidad. Porque no puedes decir que amas a Dios al que no ves, cuando no amas al hermano que tienes a un lado. Me compartía Jaime que San Ambrosio, ¿verdad?, dice, estás tan cerca de Dios como estás, o tan cerca de lo que estás del hermano del que estás más distante. ¿Sí? Y qué fuerte es reconocer que vivir la palabra, comprometerme con la palabra, pues es vivir con el hermano y comprometerme con el hermano. Y que si al hermano, con el hermano, no tengo ese compromiso, no tengo ese amor fraterno, no tengo esa vida cimentada en la palabra, que es testimonio de la palabra para el otro, que se invierte en cuidar y dar la vida al otro, híjole, pues es que es falso, ¿no? Es falso lo que estamos viviendo, o ahí nos damos cuenta de que la palabra no la estamos del todo dejando enraizarse en nuestra vida y la estamos rechazando. Que cuando yo rechazo a mi hermano, rechazo la misma palabra y el mismo Cristo. Mi palabra se ahoga también por el pecado comunitario, por la falta de coherencia de vida.
porque no basta con no matar, no robar, no cometer adulterio, fornicar. Vivir mi palabra va más allá de lo que los demás pueden ver entendida de parte de Jesús. Mi palabra se vive desde el pensamiento, desde las intenciones del corazón. Mi palabra se vive en lo secreto, donde solo tú y el Padre saben lo que es bueno, agradable y perfecto. En el amor, donde solo tú y el Padre saben si estás dando el fruto que Él sueña con tu vida, si estás entregándole el amor a tu hermano al 100, al 60, al 30 o al 1%. Y creo que esto pues es como muy apropiado para nosotros, ¿no? Nosotros nos escandalizamos de pronto de pecados que se ven públicos, ¿verdad? Y que son como muy señalados. Pero yo entiendo a un Jesús que cuando le habla a los fariseos y en esta ocasión a nosotros, nos está hablando de situaciones más profundas que vienen que vivimos en el interior y que Él conoce y que son las que nos podría estar queriendo iluminar. No vives la palabra porque ¿qué hay en tus pensamientos? ¿Qué hay en tus sentimientos? ¿Qué hay en tus intenciones? Ante los demás puedes parecer como un sepulcro bien bonito, ¿verdad? Bien maravilloso, pero por dentro haber podredumbre. Y esto solo tú y el Padre lo saben. Dice más adelante, ustedes pagan el diezmo sobre la menta, el anís, pero se olvidan de hacer lo más importante. Y yo esta la relaciono con la cita de Mateo 12:7, cuando dice, si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificios, ustedes no condenarían a nadie si tuvieran misericordia. En la comunidad hace tiempo mi hermano perseveraba y había hecho incluso sus primeras promesas y estaba bastante entusiasmado, llevaba una comunidad, incluso se cambió de casa con tal de apoyar la comunidad, estaba feliz, su esposa, sus hijos felices. Llegó un momento que por cuestiones, no sé, quizá también de él, ¿verdad?, de su relación con Dios, pero también comunitarias, pues se sintió mal y me corrieron ese momento. Y cuando lo compartí en algún momento después con una misionera, yo le decía, me duele la situación de mi hermano y cómo desearía que las personas que él sintió que lo lastimaron pudieran hablar con él y aclarar, ¿no? Y si es necesario, pues pedir perdón, porque pues yo sé que mi hermano tiene mucho orgullo, ¿verdad? Somos hermanos. Pero la verdad es que creo que necesita conocer también la misericordia de Dios a través de estos responsables que en su momento, y compañeros, que en su momento pues él experimentó pues que no le dieron testimonio, que no le dieron el amor y que lo rechazaron, que lo corrieron. Y ella me decía, ¿has hablado con estas personas? Sí, le digo, y me dolió mucho una vez que con uno de ellos le decía eso y me decía, no, es que él es muy orgulloso, es que ya lo he tratado de ver y de hablar, pero él no entiende, él está cerrado. Entonces, pues yo creo que ya no hay que buscarlo. Yo creo que ya lo que toca es que él tenga que por sí mismo levantarse y pedir, ¿no?, volver a la comunidad. Y de momento dije, pues a lo mejor sí, eso será pues. Pero después hablando con la misionera, ella me decía, ¿y dónde está la caridad? ¿Para qué estamos los hermanos de comunidad? Si no para ayudarnos, sino para mostrarnos el amor misericordioso de Dios. Y me decía, qué triste que no sepamos humillarnos, abajarnos ante la necesidad de nuestro hermano. Y si él es un apóstol de Cristo, porque él lo llamó, pues así con su orgullo y todo, vamos a buscarlo. Y ahí yo entendía esto, ¿no? Amor quiero, misericordia quiero, no sacrificios. Podrás hacer muchas cosas en tu comunidad, pero si no está el amor, sabemos que nada somos. Si no está el amor entre nosotros, el apoyo, nada somos. A mí me ayudó mucho que ante los miedos por predicar que hay ante la crisis que me estaba viviendo, un día antes de la predicación del martes me acerqué a confesar con el padre Sergio. Y yo le decía, ¿verdad? Es que estoy en crisis, ¿no? Y yo sé que es falta de confianza en Dios, y yo sé que es falta de dejarme, ¿verdad? Pues que Dios hable, ¿no?, abandonarme. Y me ayudó tanto porque yo siento que en mi debilidad recibí un gran apoyo, ¿no? Cuando él decía, mira, pues ¿quién dice que la predicación tenga que ser de qué forma, no? Pues hasta 10 minutos si quieres. Yo de pronto dije, 10 minutos.
Para mí fue no en sí solo lo textual, sino la forma, la actitud, la misericordia que yo experimentaba en ese momento con mi vida, ¿no? Y también más cuando me dijo, mira, pues tú predicas lo que Dios goza tu predicación, decía, predica lo que pues tengas, ¿verdad? Lo que Dios te hace en tu vida, y luego pues deja que Dios haga lo demás, y nosotros estaremos orando para que se den los frutos que Dios quiere. Para mí fue un amor de comunidad, ¿verdad? El amor de Dios en comunidad que me dice, mira, en tu debilidad yo te apoyo. En tu debilidad, donde no puedes, donde no te sale, donde se muestra incluso tu pecado, ¿verdad? Puede ser, ahí yo estoy para apoyarte. ¿Cuántas veces en las responsabilidades que tenemos ante nuestras debilidades e irresponsabilidades a veces, no hay alguien que tienda el hombro, sino hay alguien que juzgue? Alguien que pueda decir, mira, yo asumo esto que te tocaba a ti, pero lo asumimos ahora los dos. No sé, yo me imaginaba sobre todo con los hijos cuando no quieren estudiar para un examen. Yo que estudies, no quieren. Qué diferente es cuando yo agarro el hombro y le digo, estudiemos juntos. Qué diferente cuando el hermano de comunidad no quiere lavar los trastes y está en la ansiedad de la acampada y quiere dónde está el equipo que lava trastes, ¿verdad? Y no aparece. Qué diferente es decir, hermanos, nos toca lavar los trastes, vamos a lavarlos, ¿no? Cuando nos toca, qué sé yo, recibir a la gente, tener a punto el lugar y no llegó la persona, animar el hombro en comunidad, somos uno en el amor. Allí yo doy mi parte, más que juzgar, más que criticar. Qué doloroso de verdad es que permitamos que la crítica, que el juicio, que la mirada no limpia entre en nosotros en contra de que tengo un lado. Porque esto me impide vivir la palabra totalmente, de verdad. Me aleja totalmente de vivir la palabra del mismo Cristo. Y esos pequeños comentarios, aunque sean bien chiquitos, de verdad, esas rositas, ¿verdad? Cuando el otro se equivoca, cuando el otro muestra la mejor dificultad para hablar y tartamudea. O sea, que parece que oramos y ya nos vamos sintiendo como que yo puedo juzgar al otro, yo ya puedo medir al otro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay una cita que dice, con la vara que miras serás medido, ¿verdad? Yo decía, a veces orar y conocer más a Cristo pareciera que nos da más poder para decir del otro, estás mal. Y ojo con eso. Igual la cita de Mateo 5, del 40 al 42. ¿Qué entendemos de esta palabra? Vivir en comunidad. Si alguien te hace pleito por una camisa, entrégale también el manto. Si alguien te pide que le lleves la carga, una cuadra, llévasela al doble. Al que te pide, dale. Al que se acerca a tu vida, pues háblele, ¿no? Esta palabra me llegaba mucho cuando lo oraba, porque es que esto ya es un amor más allá. Ya no solo es cumple tu deber, ¿verdad? Incluso levanta al que ves caído y que hasta te compadeces porque le ves herido, porque le ves necesitado, pero y al que ni siquiera le ves necesitado, al que solamente, pues, has creado incluso un prejuicio, ¿no? Una imagen del otro negativa. Qué difícil es cumplir esta palabra, ¿no? Te pide algo, dale el doble, ¿no? Te pide un servicio y sí, hermano, y yo te ayudo más si quieres, ¿no? O sea, que el mercado, ¿verdad? Qué difícil que un apoyo en el sentido material, espiritual, emocional, entre hermanos. Y yo ahí es cuando experimento un Jesús que me dice, hipócrita, pero no con deseo de lastimarme, ¿no? Sino con deseo de que descubra mi verdad. No, niña hipócrita. Porque delante de los hombres estás completo, pero ahí en lo escondido, en tu sentir, en tu pensar, te estás quejando de que el otro no puso su parte, te estás quejando de que el otro puso menos y tú pusiste más, te estás quejando de que el otro tiene un carácter que nadie lo soporte, que se vaya y se convierta primero y que después venga, ¿no? Y lo quieres correr ya de tu grupo. Se me vino un ejemplo, decía una vez un predicador que el típico pleito de esposos, ¿no? Y llega la esposa a quejarse con el sacerdote, es que mi marido me hace la vida infeliz porque tiene un carácter así, porque anda con mujeres, porque bla bla bla, porque no sé qué, bueno. Y le
le decía a él, ¿y tú qué haces? No, pues yo, o sea, no le pasa nada, o sea, yo lo traigo por ti y le estoy reclamando y le estoy constantemente haciendo ver sus verdades y sus errores para que nos cambie. Y bueno, le decía, ¿y él qué pasa? ¿Qué dice? No, pues nada, o sea, él igual dice que yo lo hago sufrir un montón, que no es feliz conmigo, que se quiere ir. Y le dice, oye, y si tú cambiaras esas actitudes, y si tú le mostraras otro rostro, ¿qué pasaría? No, pues ser bien feliz. Oye, y si en este caso tú decidieras que en vez de que haya dos infelices, haya solo uno. Y a mí me llegaba este ejemplo porque, claro, uno de mujeres, y más que el ejemplo era de una mujer, entonces cuando lo oí yo dije, ya de ser que el otro sea feliz y yo la infeliz, ¿no? Y ahí descubrí, esa soy yo entonces. No quiero que el otro sea feliz y no soy feliz yo. ¿Qué pasa, no? Para mí me contrasta mucho porque es ver, ¿no estoy entonces acaso buscando la felicidad de mi hermano de comunidad? Cuando incluso por momentos vaya de por medio mi propia felicidad. Aparentemente, ¿no? Cuando de por medio sacrifique mi propio gusto, mi propio querer. Y yo decía, híjole, me doy cuenta que no. Y por eso entendía, pues, tiene razón Jesús, allá va, no importa, porque me doy cuenta que digo una cosa, pero realmente en mi corazón estoy buscando otra. Que incluso me duele a veces ver que mi hermano sea feliz y yo no. O que mi hermano obtenga, qué sé yo, qué beneficios, ¿verdad? Qué alegrías y yo no. Que a mi hermano no le cueste la predicación y a mí sí. De verdad, son pequeños detalles donde dices, ¿dónde está tu corazón? La palabra ahí no puede encarnarse. Cuando hay este tipo de sentimientos, cuando hay este tipo de intenciones, cuando nuestra vida está centrada en mí misma más que en el amar y hacer feliz al hermano. Ustedes como sepulcros bien pintados y maravillosos, dice la palabra, pues a mí, ustedes ya la leerán, pero a mí me dejaba ver la apariencia, la falta de sinceridad entre nosotros, la falta de apertura. El corazón es así, la palabra no puede tampoco crecer. Somos una comunidad para ayudarnos, para animarnos el uno. Y cuando lo hacemos desde Dios, realmente Dios hace maravillas y te experimentas, como les decía yo, ante la predicación en familia. De verdad, yo agradezco mucho a mis hermanos de matrimonios que me dan mucha confianza, a los hermanos misioneros y a las personas que confían, porque eso hace que uno en su debilidad te fortalece y dices, adelante. O sea, si ellos confían, pues seguramente Dios va, ¿no? Entonces damos el paso y eso te hace crecer y no es solapar entonces al otro, es que date cuenta que el otro sí hace lo que hace, es por su debilidad, es por su ceguera, no es porque sea malo, porque quiera arruinarte la vida, porque no quiera echarle ganas, es porque de verdad está limitado, está encadenado y para quitar esas cadenas toca ponerme vida y morir incluso yo. Cuando el hermano incluso a lo mejor cometió la falta y yo sé a quién vaya a pedirle perdón y decimos, ¿y por qué? Porque yo entiendo que Jesús es lo que hizo, asumió la consecuencia de mi pecado, de tu pecado, y la pagó Él. Y entonces, ¿y por qué? Eso no es justo. Pues igual no sería, si le queremos perdón imitar, si queremos vivir la palabra, sería entonces muy propio que incluso el pecado del otro yo sea capaz de asumirlo juntos para hacer crecer a otro. No de asumirlo solo, pero sí asumirlo juntos. Y ahí como les decía, crecemos los dos. Y si ustedes construyeron sepulcros para los profetas, adornaron las tumbas, dice por ahí, y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, nosotros no hubiéramos matado a los profetas ni a Jesús. Y yo veía aquí, híjole, sobre todo en nosotros ver donde creo que se da mucho esto, sentirnos mejores que nuestros hermanos, a veces de la misma iglesia, ¿no? Sentirnos buenos, sentir que como ya hablamos con Dios, entonces ya tenemos ahí ganado lugar a un lado del Padre, ¿verdad? Y la verdad sí se da y se nota a veces en nuestras confesiones cuando decimos, no tengo que confesar, me acabo de confesar hace 2 meses. ¿Y qué pasa, no? Y que yo he visto que conforme entramos a comer luego a veces, o sea, un tiempo, nos confesamos cada 15 días, ¿no? Cada 8 si es posible, pero luego después de un tiempo, cada
decimos, ¿qué onda? Llegamos a ver como ya las cosas muy tranquilas. Yo les decía también que me confesaba de hecho de que no fue a misa, y la verdad me duele porque digo, ¿por qué no alcanzo a ver a veces que soy yo la que necesita de Dios? Y no sé que le estoy haciendo un favor, y como me viví en misión todo el fin de semana, ya la verdad es que estuve en el templo y me duele que no me quedé. Estuve para ver un asunto de los ejercicios. Y ahora sí que descubro un pecado porque quisiera que no nos pase de verdad, ¿no? ¿Cómo es posible que estuve en el templo, estaba en la misa y dije, es que estoy bien cansada, Señor, y ya hice mucho por ti? Y como si le hiciera un favor más, ¿verdad? No quise pensar mucho porque sabía que si pensaba y lo dialogaba con él, me iba a quedar. Y no, mejor me fui. Y yo digo, Señor, pasas a ser uno como nosotros, pero donde ya perdemos como la conciencia de quién eres, ¿no? Esto que dice el canto, ¿no? Perdón porque a veces se me olvida que es a Dios, que es con Dios con quien tratamos, ¿no? Se nos hace tan familiar ese amigo que vemos cara a cara en la oración, que le perdemos el lugar. Él es Dios, yo soy criatura. Él habla y yo obedezco. Él me da la luz y yo la sigo, ¿sí? No al revés. Y que se vale dialogar, que se vale pelearnos de pronto, que se vale contrastar, claro, todo eso se vale, pero no quita que al final Él es el que sabe. Y nosotros somos los que obedecemos, ¿no? Los que nos dejamos amar por Él y guiar por Él. Y pues por último, en Mateo 25, 45, nos dice, en verdad les digo, siempre que lo hicieron con alguno de estos hermanos, lo hicieron conmigo. Y lo que no hicieron con alguno de ellos, lo dejaron de hacer conmigo. Acoger la palabra es acoger al hermano. Abrazar la palabra es abrazarle al hermano y comprometerse con él. Dejar que la palabra crezca es ayudar a que crezca mi hermano. Ayudarle a preparar en esta Navidad su vida para que pueda encarnar la palabra, estando al servicio de la palabra, pero en el hermano. Y dejar pues que, como se llama la parábola, dejar que por fin en este caminar, esta preparación para el nacimiento de la palabra de Dios, pues podamos ayudarnos unos a otros. No es porque seamos malos que no la preparamos bien y que no llegue a encarnarse, es porque no nos ha habido y por eso nos tenemos a nosotros. Mirémonos con ese amor, ¿no? Con esa mirada que el Padre nos tiene. Yo te ayudo, hermano. Yo te ayudo, no quiero pensar ni quiero consentir el que creo que eres flojo y por eso no vienes a orar. No, creo que hay heridas, creo que hay situaciones, creo que hay falta a lo mejor de conocimiento. Yo te ayudo. Creo que si te cuesta la fraternidad y tienes un carácter tal y le hablas a las personas de tal forma, yo quiero pensar, no que eres una, ¿verdad? Terca, ¿verdad? O terco, que quiere salirse siempre con la suya, un orgulloso soberbio, ¿no? Sino que estás pidiéndome a gritos en esas actitudes, ayúdenme, hermanos de comunidad, ámenme, hermanos de comunidad, porque solo así sabré que Dios existe y solo así podré dejar que Él habite en mí con toda su